Luz y sal. Um, ¿Tú sabías que en mercadotecnia se, se estudian eh, quiénes son los más fáciles de convencer para venderles algo? Y está comprobado que los niños son el grupo que, si lo logras conquistar, lo vas a tener como un cliente permanente, como un cliente perenne. Um, Eso lo saben los drogadictos, eso lo saben los que venden algún tipo de vicio, los que venden juguetes. Incluso sabes que si le logras vender a un niño un juguete de grande, lo va a volver a querer conseguir. Hoy hay juguetes para grandes. Como tenemos ya una sociedad donde los adultos pues ya no parecen adultos. Y hoy es legítimo que el papá compra el PlayStation, pero resulta que el que termina jugando el PlayStation es él. Entonces sabemos que tenemos un cliente de por vida. Por eso la mercadotecnia lo que hace es que oferta la mayoría de las cosas en internet gratis para los niños. Es decir, ve la serie fulanita, ve el juego fulanito y juégalos gratis. Pero después empieza el negocio cuando el niño se le presentan spots donde él puede consumir o comprar al muñequito que sale ahí, o recursos para poder ganar el juego que no obtiene mediante el mismo juego, es decir, ganando niveles o ganando etapas. Eh, Así están diseñadas las series de televisión. Incluso están diseñadas para que el niño ya no juegue el juguete, sino juegue el juego que le dice el que vende el muñeco o el producto que se tiene que jugar. Y lo limita al rol que hace el muñeco, o sea, la figura de acción. Por ejemplo, si es un dinosaurio, pues depende qué es lo que haga el dinosaurio en la serie, es lo que él tendrá que jugar. Y hasta ahí se limita. Si es un carro, si es un perro, si es... dependerá el rol que juega en la serie. Um, Eso lo sabe la mercadotecnia. Y la mercadotecnia lo usa para sus fines. Yo la pregunta que te haría, bueno, si se supone que eres cristiano, si se supone que tienes miedo de que tus hijos sean criados bajo pues el demonio, porque finalmente están creciendo bajo el demonio. Y si tú como yo, bueno, yo si tuviera a mi hija aquí, tendría que escuchar cualquier otra cosa menos, perdón, tendría que escuchar todo, 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 todo el día. Dios, Dios. Dios para desayunar, Dios para comer, Dios para cenar, Dios para hablar, Dios para reír, Dios para ver, Dios para saludar, Dios para ir a la calle, Dios para celebrar su mascota, Dios para celebrar su vida, Dios para todo. Y obviamente con la descarga emotiva que ello implica, es decir, el gozo de ser cristiano. Lo creas o no, muy pese a mi austera imagen, yo disfruto leer la Biblia, hablar de la Biblia, platicar de la Biblia, vivir la Biblia cuando la puedo vivir. Cuando te encuentras con un verdadero cristiano que quiere comulgar con la idea de caminar en la Biblia, es interesante y es gozoso. A mí me gusta. Pero um, regreso a la idea, o sea, si nosotros queremos salvar a nuestros hijos del folclore cultural, de la idea de la cultura, de las manos del maligno, del demonio, tenemos que hacerlo siendo incisivamente insistentes en la palabra de Dios y entender que los niños no son estúpidos, no son idiotas, no son retrasados mentales y no se les puede ocultar cosas que hoy
ya son, ¿cómo lo digo? Asquerosamente vulgares para ellos. Vulgares en términos de son muy comunes. Antes tú prendías una serie de televisión a las 4 de la tarde y tú garantizabas que esa serie de televisión no tenía contenido pornográfico, no tenía escenas sexuales, no tenía... Hoy a las 4 de la tarde tú puedes abrir cualquier canal de la televisión abierta y se venden condones, se vende alcohol, se dicen groserías, uh, las series del canal, bueno, hasta donde tuve televisión, la televisión del canal 9 es pornografía, la Rosa de Guadalupe es pornografía, por donde la veas. Niñeras que se acuestan con sus niños, mamás que se acuestan, mujeres que se acuestan con sus papás, y supuestamente todo eso lo resuelve el trapo ese que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, Tú prendes el radio y el radio es pornografía, canciones sucias, canciones idolátricas, canciones de idolatría al sexo, a una persona, a una relación. Hoy el famoso 10 de mayo, la idolatría a la mamá, que está bien, o sea, tiene que tener un día en el que se les dé lo que se supone que la Biblia dice que hagamos diario, honra y gloria. Digo honra, se les dé honra y pues debemos de hacerlo, honrarlas. Este, pero hoy es una constante de ataques que están recibiendo ellos, bombardeos. Y que ya los papás, desgraciadamente, que hoy se dicen cristianos, yo no sé qué cristianismo viven, pero son más folclóricos y son más culturales que cualquier otra cosa. O sea, yo, yo me espanto a que voy a un partido de fútbol y yo sé de cristianos que van a partidos de fútbol. ¿A qué voy ahí? A oír groserías, a oír, a ver gente compitiendo, fanática de cosas mundanas. No sé, no lo encuentro, o sea, perdón. Ah, vamos, es como si yo me voy y me meto en un cabaret y digo que soy cristiano. Em, o me ves a cada rato salir de la vinatería con alcohol y soy cristiano. Y demás, o sea, no sé, se me hace muy... O me ves de la mano con niñas de 15 años haciendo cosas que no debo, ¿no? Pero hoy somos muy culturales, o sea, se supone que somos cristianos y no nos pesa hacer cosas que sabemos que no son de Dios y que al final nos jalan a estar caminando en el filo de la navaja, en lo que yo llamo tentar a Dios. ¿Hasta dónde jalo mi cristianismo que me paro en la orilla y me voy al mundo? Pero no. Y concreto, cuando hablamos de la infancia, yo no sé por qué nos da miedo hablar la verdad de la Biblia. Yo les decía la otra vez a una niña, a un niño, piensa en el infierno, piensa en arrepentirte, piensa en el pecado, piensa en los horrores del infierno, piensa en la deidad de Dios, piensa en... Y no se me hace mala idea, no se me hace antipedagógico. Los padres logran que los hijos no hagan las cosas por terror, por miedo. La mayoría no lo hace con amor. La mayoría les enseña que hay dos padres, dirían los psicólogos, el padre malo y el padre bueno, el padre iracundo y el padre agradable. El niño quiere al padre agradable. Después descubre que son los dos el mismo, ¿no? Pero el padre agradable. Entonces, ¿qué haces? Buscas agradar a tu padre, buscas agradar a tu madre, buscas hacer... ¿no? El problema es que hay padres y madres que nunca están satisfechos, ¿no? Ese es otro boleto. No podemos hablarles del cristianismo igual, que tenemos un Dios que puede ser el Dios más maravilloso del mundo, el Dios más tierno del mundo, pero para quienes somos sus hijos, quienes
vivimos bajo el Espíritu Santo, quienes nos sometemos a su palabra, vivimos, tratamos de vivir sus ordenanzas, nos contristamos del pecado, tememos al infierno, somos reverentes y temerosos de Dios, amamos a Dios, porque Él nos sacó de ese infierno, mató a su hijo. Perdóname, si no le dices que papá mató a su hijo, la televisión le va a decir que papá mató a su hijo. En cualquier serie de televisión, en cualquier caricatura, un Dragon Ball Z que ya no sabes qué más depravación puede haber uno en la televisión que Dragon Ball Z. U otras series que salen por ahí que están censuradas en televisión abierta, pero que hablan del demonio. Y que el demonio llega a la tierra y que empieza a poseer mujeres y demás. Ahorita no recuerdo el nombre, quiero recordarlo, pero no lo recuerdo. Y cosas abominables que andan en la televisión. ¿Y qué le decimos al niño que puede verlo porque son dibujos animados y son puras asquerosidades? Animales lesbianas, animales homosexuales, mamás y papás homosexuales, niños homosexuales. Y nos preocupa decirle de un tipo que, o sea, un Dragon Ball que dice que mientras más iracundo seas y mientras más despiadado seas matando, vas a ser mejor. Un Caballeros del Zodiaco que no habla de otra cosa que de los dioses griegos. Esos dioses griegos que así eran o así son. Violentos, depravados, iracundos, que están en guerra con el hombre. Tú no nos puedes hablar de un Dios que en su infinita misericordia mató a su hijo y lo resucitó para traernos vida. Lo vas a traumar, lo vas a llevar, lo vas a terminar mandando al psicólogo. Lo está traumando el mundo. El mundo le está diciendo que no es mujer ni hombre. El mundo le está diciendo que puede ser mujer siendo hombre y hombre siendo mujer. El mundo le está diciendo que se puede operar los testículos y quitárselos. El mundo le está diciendo que, por Dios, ¿qué te trauma? O sea, tú tienes que meterle el miedo al infierno, el Dios iracundo, y no tienes que inventarlo, lo puedes leer la Biblia. O sea, el otro día yo leí Ezequiel y yo me traumé leyendo Ezequiel. Ezequiel 6, por un ejemplo, ¿eh? No voy a agarrar a leer toda la Biblia ahorita, pero hay toneladas de esto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque luego de repente decimos que en el Nuevo Testamento no hay nada de esto. No, sí, sí lo hay. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra. Y ojo, profetizar es que ocurrió. No es, a ver si no, ocurrió. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Quieres especificarle? Que va a matar a todo el mundo a filo de espada. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros hombres, vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de los ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y que haya desiertos. Vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto de modo que tengáis naciones, eh, entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra. Y vosotros que escaparéis se acordarán de mí entre las naciones, entre las cuales serán cautivos. Y me voy a, este es del 6, del 1 al 7. Me voy al otro, capítulo 7. Tocará trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De afuera espada, de dentro pestilencia y hambre. Estoy citando 7, versículo 14 y 15. De 15,
De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas en los valles, gimiendo todos los días por su iniquidad. Toda mano se debilitará, y toda debilidad será débil como el agua. Perdón, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio, y los cubrirá el terror de todo lo que, perdón, de todo rostro. Habrá vergüenza, todas las cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo por su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria del ornamento en soberbia, y hicieron de ellos las imágenes de abominables ídolos. Por eso los convertí en cosa repugnante. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, por favor, porque hay gente que dice que no es cierto. Nuevo Testamento, copas de ira. Y oí 16 copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. De Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y este convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y las convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo que has juzgado estas cosas. Y ahí le estás hablando de la santidad de Dios, y ahí le estás hablando de la bondad de Dios, y ahí le estás hablando de... Le hablas de la cruz de Cristo, le hablas de su Hijo, le hablas lo que dijo Jesús, del infierno. Cuando se cae la torre de Siloé sobre los pecadores y les dice: ¿y ustedes creen que los de la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? No, aún así les digo, cualquiera que pecare y no se arrepintiere y no reconociere sus pecados y demás, se irá al infierno. Y los que mataron a espada entre el sacrificio de Pilato y sus atentados terroristas que hacía, que después se los copió el socialismo, ¿ustedes creen que eran más pecadores que ustedes? No, eran lo mismo que ustedes, o sea, y si no se arrepienten y no, etcétera, etcétera, se van a ir al infierno. ¿Hay solución para salvarse? Sí. ¿Quién pagó lo que está aquí? Les puedes leer todas las copas de ira y las trompetas, y le puedes leer todo lo que dice Ezequiel, Isaías, y lo que le hizo a Israel, y el canibalismo que vivió Israel, y cómo sus hijos fueron estrellados en las peñas, y lo que hizo el diluvio y demás. Se lo puedes decir, o sea, insisto, lo dejas viendo televisión abierta. Porque, no, porque tú ni siquiera crees en el Dios que dices que vas a ver el domingo. Tú sigues siendo un sujeto del mundo. Tú sigues viendo Netflix, tú sigues viendo HBO, tú sigues viendo Walt Disney, tú sigues viendo series que son sucias, que dicen cosas aberrantes, que son asquerosas. Tú sigues viendo series que a la de a fuerzas, porque son parte del proyecto de la Agenda 2030, están vendiendo la idea de que tienes que meter homosexualidad en todo y lesbianismo en todo. Y ahora resulta que series como 911, no, pues hay lesbianas y homosexuales y se aman, y tienes que decir que está bien, y tienes que hablar del divorcio, y tienes que hablar de familias desintegradas, y tienes que... Porque eso es la vida real. No, porque la idea es que normalices la familia destruida, que normalices las familias homosexuales, que normalices el aborto, y que todo nada más le pongas la capita de: ay, es que te ama. No, no es cierto, no te ama. Alguien que es homosexual no ama al otro homosexual, porque lo que está haciendo es contra natura. Ni se ama a él ni ama al otro, y los dos se van a ir al infierno. Así tan amorosos como están, se van a ir al infierno, igual que la lesbiana.
igual que el drogadicto, igual que la chismosa, igual que el mal hablado, igual que... Se van a ir al infierno. ¿Quién es la cura? Jesucristo. ¿Quién es la cura? Jesucristo, el Espíritu Santo. Si tú empezases a decir eso en las iglesias, te juro que tu hijo volvería loca, o los niños de tu clase volverían locos a sus padres, diciendo que, mamá, te vas a ir al infierno, papá, te vas a ir al infierno, mamá, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque en clase dominical me dijeron esto, esto y esto y esto y esto. Y eso tú lo haces. Y verías cómo habrían arrepentimientos en las iglesias y habrían conversos en las iglesias. No que resulta que tienen que venir las pandemias para que se conviertan en sus casas. Porque tu iglesia no sirve para convertir gente. Porque no les hables tan feo. No les hables del pecado. Yo me pregunto, ¿qué hacen entonces 1 hora esos niños ahí metidos? ¿De qué hablan? Colorean el arca de Noé, dibujan animalitos, pintan la batita de José, hacen un arco iris bien bonito para recordar a Dios en el diluvio. No, o sea, no, el niño tendría que saber que se va a ir al infierno. Y que mientras más pronto se arrepienta, mejor. Y que mientras más pronto se abrace de Dios, mejor. ¿Qué les enseñan en la escuela dominical? Que tú ves salir a las muchachas enseñando los senos y las minifaldas y los pantalones pegados. ¿Qué te enseñan en la iglesia? ¿Qué te enseñan sobre el sexo? ¿Qué te enseñan sobre los peligros del sexo entre homosexuales? ¿Qué te dicen sobre el ADN? ¿Qué te dicen sobre... O sea, la parte secular también, por favor. ¿Cómo te atormentan con el pecado? Porque el pecado nos debería de atormentar en la iglesia cristiana. Nos debería de horrorizar porque le costó la vida a Jesús. Porque se supone que tú amas a Jesús. Porque se supone que tú eres cristiano. Porque se supone que tú eres maestro evangélico. ¿Qué le dices en la escuela dominical? Que nunca pasa nada, ¿no? O sea, tú enseñas esto y luego tú enseñas el capítulo, por ejemplo, el capítulo 19 o el capítulo 20, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Este es capítulo 21, perdón. Descender de Apocalipsis, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego te buscas por ahí un salmo que creo que anda por ahí, donde dice que el animal, el oso y la serpiente y el niño y todos van a estar en paz y jugando y van a apacentarse unidos y van a estar en paz. Para los niños que quieren a los animales. Y le sigue citando, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y háblales del holocausto, háblales que es un holocausto, que es entregar un holocausto a Jehová. ¿Por qué decimos el cordero inmolado? ¿Qué es inmolar? ¿Qué es entregar qué es inmolar a un cordero? Era despedazarlo. ¿Despedazamos a Jesús en la cruz? Sí.
quedó hecho una masa sanguinolienta en la cruz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú no seas una masa sanguinolienta en el infierno eternamente. ¿En manos de quién? De Dios. Porque o te arrepientes y crees o te vas a ir al infierno. Un niño eso lo entiende. Porque si entiende la madre loca que grita y que mienta y que ladra y que lo único que hace es decir, ya, cállate. Entiende perfectamente un Dios iracundo, un Dios molesto. Entiende perfectamente un Dios que castiga. Entiende perfectamente un Dios que lo va a despedazar en el infierno. Pero también está la otra parte de ese Dios, que le duele hacer eso, que le duele pagar. Y citas las escrituras. ¿Qué hacen esos niños en esas clases dominicales? Yo hoy pasaba, vi una puerta abierta de los más pequeñitos. Pues era un desastre, cada quien por su lado, pegotes en la pared y cada quien por su lado. Yo me pregunté, ¿qué les estás enseñando? ¿Qué les estás diciendo? ¿Cómo les estás enseñando el cristianismo? ¿O vas a hacer lo mismo que hace siempre Hacienda del Pueblo? Cristianos culturales, que ahora ya está de moda esa frasecita estúpida. Cristianos culturales. Ahora le dicen cristiano cultural al tipo que canta cosas cristianas, oye cosas cristianas, le gusta leer frases cristianas, pero no cree nada. O sea, no cree en Dios, pero suena bonito. Y además es bonito oírlos, por ejemplo, en Navidad, que canten cosas cristianas y canciones de paz y canciones de Dios. Y suena bonito, o sea, es culturalmente bonito. Eso lo dicen los ateos. No debemos dejar ese cristianismo cultural. Nueva frase. Eso no significa creer en Dios. Eso no significa creer en Dios. Eso no significa vivir en Dios. Eso no significa amar a Dios. Eso no significa que Dios mora en ti. Eso no significa que te estás santificando. Eso no significa que tienes miedo del pecado. Eso no significa que te ofende ofender a tu Dios. Eso no significa nada. Enséñale que un día va a dejar de llorar, de sufrir. Enséñale que un día ya no va a morir ya va a llegar a un lugar en donde no estén muriendo todo el tiempo, va a estar bien, que no va a morir, que va a tener una vida maravillosa, que tiene un padre que lo ama en el cielo. Porque muchos vienen de familias desintegradas, muchos vienen solamente la mamá, o muchos vienen nada más el papá, o cosas así. Pero si no enseñas eso, si nada más pones muñequitos, pones cancioncitas y pues sigues haciendo lo mismo que le hacen a los adultos. Les dan atole con el dedo, les dan cristianismo light, barato. Les dicen cosas que quieren oír, que no les perturba, que no les duele, que no salen del púlpito diciendo, Dios mío, nos vamos a ir al infierno. No. Es, ay, pastor. Y cuando hablas en corto con ellos y les dices, oye, ¿por qué dejas que pase todo esto? Pues es que no es para todos, es que no es para esto, es que no es para... Si ellos mismos no creen en el Dios que no tiene concesiones, que no tiene medias tintas, que o te vas al cielo o te vas al infierno, o crees en su Hijo y vives para su Hijo y sigue los mandamientos de su Hijo, o estás en el infierno, Mike. Que cuando hablas con él te dice que es un espacio público y que ahí no hay santo, no hay cosa santa, que tú eres la iglesia. Y cuando está en el púlpito, la casa de Dios. Perdón. O sea, si nosotros
no les enseñamos el terror a los niños del infierno, no van a voltear al Dios Salvador, no van a voltear. No creen en ese Dios, porque no hay un Dios porque no hay un infierno, no hay un Dios de terror en el infierno, no lo hay. Ojalá Dios quiera, por el bien de tanto pequeño, de tanto, pues de tantos que se van a ir al infierno y que nos está ganando el mundo y que el mundo es despiadado, el mundo no le importa su salud mental, ni emocional, ni psicológica. Al mundo le interesa vender analgésicos, vender condones, vender operaciones, vender ideologías, destruir familias, empobrecer países, hacer países dependientes. Al mundo no le importan tus hijos, ni parece que a veces ni a ti, ni a ti. A ti te importa que te dejen tener reggaetón y que te dejen acostarte con tus amantes y decir que porque llevas dinero a la casa y porque te hiciste cargo del chavito, ya eres la mamá. De por medio están sus almas y es cosa seria, luz y sal.